ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Acá estamos en un nuevo webinar de nuestra Cámara, de la Comisión de Administración y Finanzas. Le agradecemos muchísimo a Mazar porque fue uno de los fundadores de esta comisión. Realmente le agradezco mucho a Gustavo Chesta y obviamente a Gonzalo Urien, que siempre nos apoyaron desde el principio con esta comisión, siempre, y además en esta época, en octubre, siempre tienen la verdad la deferencia, la gentileza de venir a presentar todas estas temáticas tan interesantes para todos los CFOs, para todos los que conocemos lo que es toda la parte contable de las empresas, para los balances, para efectuar todo lo que es presupuestos, así que es una época muy buena para tener una buena actualización de toda esta temática. Las temáticas que se van a tratar hoy es el impuesto a las ganancias 2021, actualización en temas contables y novedades 2020. Entonces tenemos 2020 y 2021. Tenemos, con respecto al impuesto a las ganancias, las temáticas que se van a tratar son las alícuotas progresivas e impacto de la nueva normativa en el impuesto diferido, ejemplos prácticos, y después con respecto a lo que es actualización en temas contables, novedades 2020 y 2021, tenemos novedades en normas internacionales vigentes y ajuste integral por inflación, modificación de la Resolución General 539 del año 2018. Y además, bueno, la inscripción en el Registro Nacional de Base de Datos. Bueno, tengo que agradecerles muchísimo a los oradores en el día de hoy. Estamos con Leandro Mancuso, que es socio de Mazars. Leandro es contador público de la UCA. Después está también acompañándonos Adrián Ramaioli, que es socio también de Mazars, y él es contador público por la Universidad de Morón. Luego tenemos a Natalia D'Ambrosio, que es directora de Mazars. Natalia es contadora pública de la UBA. Germán Amantea, que es gerente del mismo estudio. Él es contador público de Lomas de Zamora, por la Universidad de Lomas de Zamora. Y por último, Andrea Rodríguez, que es gerente de Mazars también. Ella estudió, también tiene su título de contadora pública en la UBA. Así que bueno, sin más, bueno, las preguntas las hacen, le quiero agradecer a Clary, sobre todo, que organiza siempre esta comisión. Muchísimas gracias, Clary, que es mi mano derecha y organiza esta comisión, y a todos en el equipo de la Cámara que colaboramos para que estos webinars salgan lo mejor posible. Le voy a pasar, antes de pasar la palabra a Leandro, les quería decir que las preguntas sí pueden hacerlas por el chat, y al final los oradores las van a ir respondiendo. Les agradezco muchísimo a estos 5 oradores de lujo estar acá, y Leandro, te paso la palabra. Estás muteado, me parece. Hola, ¿ahora se escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos los presentes por acompañarnos. Sabemos que el tema de los webinars, por ahí ya uno está, ya hace mucho tiempo que venimos con webinars, con la parte virtual, y la verdad que valoramos mucho el tiempo de ustedes que estén acá, ¿sí? Muchísimas gracias obviamente a Liliana, a Clarisa, a todo el equipo de la Cámara, con el cual la verdad que tenemos una relación excelente de hace años, y sobre todo que nos brindan este espacio para poder estar digamos, conectados con ustedes, hasta inclusive durante en pandemia, que la verdad que uno pensaba por ahí que el año pasado que ya estaban dadas las condiciones para hacerlo presencial, que la verdad que a uno le gusta ver a la cara, ver las expresiones. Acá se hace muy difícil ir buscando ventanitas, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Acá yo les voy a contar un poquito cómo van a ser los temas que vamos a tratar. Por primera vez elegimos como primer tema a tratar un tema que parecería ser de índole impositivo, pero van a ver que paradójicamente tiene un efecto contable muy importante, que es la nueva ley de impuesto a las ganancias, que es la ley 27.630, ¿sí? Que, como dijo Liliana al principio, establece alícuotas progresivas, ¿sí? Eso voy a comenzar a hablar. Luego Germán Amantea va a ejemplificar y va a dar más claridad del tema, dando algunos ejemplos numéricos, que lo que buscamos como objetivo es que se vayan de esta charla sabiendo qué es lo que tienen que hacer a nivel contable, porque van a ver que hay que empezar a hacer cosas desde hoy mismo, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso.
Luego Adrián Ramaioli va a hablarles del tema de Empresa en Marcha. Después va a seguir la exposición Natalia Ambrosio, que va a hablar de algunas cositas de actualizaciones de ajuste por inflación contable, un tema que nos ha quemado las pestañas y nos ha demandado tanto tiempo, ¿no? Que ahora uno ya está muy, me imagino, toda la audiencia está muy canchero en lo que es el ajuste por inflación contable. También va a hablar del tema de base de datos, que es muy importante también saber las empresas qué hacer con el tema de base de datos, las inscripciones y demás. Y finalmente, Andrea Rodríguez va a finalizar la exposición con actualización de normas internacionales, como solemos hacer todos los años, y algún proyecto de norma local, si mal no tengo entendido. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar a hablar. Ustedes me dicen si se ve bien. Para empezar a hablar del tema de la ley de impuesto a las ganancias. A ver. Díganme si se ve bien. Sí, se ve bien, perfecto. Perfecto. ¿Sí? ¿El cursor lo ven bien y todo? Sí. Bárbaro, Sí. gracias. Bueno, como les dije, el 1 de junio de 2021 se aprobó la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? La ley 27.630, que salió publicada en el Boletín Oficial el 16 de junio. Acá es muy importante que recuerden esta fecha, ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Yo cuando leía esta ley, ¿no? Decía, bueno, los legisladores creo que nos tienen bronca los contadores, ¿no? Porque lejos de estar aburridos con el tema del ajuste por inflación contable, que tanto tiempo nos ha demandado, ahora surgen nuevos desafíos para nosotros los contadores, que lo vamos a superar, como superamos todo, pero va a requerir, digamos, de tiempo también, ¿sí? A ver, como les decía al principio, esta es una ley que desde mi punto de vista tiene una característica de que tiene un impacto contable hasta mayor que el impositivo. Acá los impositivos me estarán insultando, pero en el sentido de, por ejemplo, la parte impositiva recién se va a tener que preocupar a fin de este año. ¿Por qué? Porque se aplica a partir de ejercicios iniciados el 1 de enero de 2021, ¿sí? Cosa que el impacto contable es inmediato. Nosotros ya tenemos que saber para nuestra empresa qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Esta ley por primera vez lo que hace es equiparar las personas físicas de las personas jurídicas, en el sentido de que se establecieron alícuotas progresivas, cuando en realidad nunca existieron alícuotas progresivas para las personas jurídicas, y sí, ustedes sabrán que para las personas físicas, ¿sí? Vale la pena mencionar que hay muchos países en el mundo que ya tienen alícuotas progresivas en el impuesto a las ganancias para las personas jurídicas. Esto es una novedad en Argentina, ¿sí? Como verán acá, no sé si se ven bien los números de la tabla, yo los veo perfecto, díganme si se ve bien. Sí. Perfecto, digamos, la ley establece distintos rangos, ¿sí? Y establece como variable una variable que se llama la ganancia neta imponible, ¿no? Entonces, acá quiero detenerme 2 minutos a hacer un comentario que nosotros como auditores a veces pedimos que el directorio de las empresas nos dé un análisis de recuperabilidad de ciertos créditos impositivos, ¿no? Y el error más frecuente es que las empresas toman el estado de resultados contable y lo proyectan en los años, ¿sí? Cuando en realidad la ganancia impositiva no tiene nada que ver a la ganancia contable. Uno en un ejercicio puede tener un resultado impositivo pérdida y el resultado contable puede ser ganancia o viceversa, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que estamos hablando de la ganancia neta impositiva, ¿sí? Que es la ganancia contable más todos los ajustes impositivos y llego al resultado impositivo. ¿Hasta acá estamos? ¿Esto cómo se entiende? Yo se los explicaría fácil. Yo diría que lo que hace esta ley es que los primeros 5 millones tributan el 25%. Los 45 millones restantes tributan el 30%. Y los que superan el 50 millón, los 50 millones, tributan el 35%. Algunos de ustedes me estarán diciendo, Leandro, te estás equivocando porque hay un fijo y hay un variable. Pero fíjense lo curioso de esto, que el fijo se forma de tomar los 5 millones al 25%, que es este 1.250.000,
y los 50 millones al 30%, que sumado al fijo anterior me da los 14.750.000. ¿Sí? Con lo cual, lo importante acá saber es que hasta 5 millones, 25%. Los 45 millones restantes, 30%. Y mayor a 50 millones, 35%. ¿Sí? Después igual lo vamos a ver con números, como dijimos, y Germana Mantea con algún ejemplo numérico seguramente va a clarificar mucho más el tema. Es importante saber acá, como puse, que las alícuotas progresivas, estos rangos de ganancia neta imponible, se van a actualizar por el IPC en 2022. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Acá me pareció interesante, siempre suelo poner alguna imagen, algún chiste, me pareció muy interesante esto, ¿no? Porque, a ver, los legisladores quieren hacernos creer de que esta ley surgió para salvar a las empresas. Y acá les tengo que decir que los están engañando. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la tasa impositiva que hoy tocaría tributar sería el 25%. ¿Se acuerdan que venía del 30 bajando al 25, que lo pospusieron un año? Bueno, hoy tocaría el 25%. Y con esta ley, la ganancia distribuida termina en una alícuota de un 40%. ¿Por qué un 40%? Porque hay una retención de ganancias a la distribución de utilidades de un 7%, lo que hace que la alícuota promedio sobre las ganancias distribuidas sea un 40%, y la ganancia no distribuida aproximadamente un 35%, aproximadamente. Ahora van a ver por qué, porque por ahí en el ejemplo numérico lo ven con mayor claridad. Y bueno, no lo iba a mencionar, lo voy a mencionar, digamos, uno no tiene nada con las cuestiones de género, pero digamos, hay un cambio muy poco significativo en la ley, que vieron el tope ese de honorarios directores que se permite deducir, que es un monto buenísimo, que son 12.500, que es un monto irrisorio que viene hace millones de años. Bueno, la nueva ley establece que en el caso de que si el director es una mujer, ese límite sube un 40%. O sea que pasa a ser 17.500 pesos. Hola, hola. Hola. Ese límite pasa a ser 17.500, ¿sí? Y si este director es transgénero, es decir, travesti, transexual o otras cosas que quieran, otro calificativo que quieran darle, pasa a incrementarse un 60%, pasa a ser 20.000 pesos. Yo ya con esto les digo todo. Ese fue uno de los cambios de la ley. Entonces, pasando, como siempre, la ley la vamos a analizar desde un punto de vista de marco normativo, de normas contables, ¿no? Como siempre, vamos a analizar un marco normativo local y un marco normativo internacional. El marco normativo local está dada por la RT 17 y la RT 41. La 41 es la resolución técnica que habla de entes pequeños y medianos, ¿sí? Como para que se vayan con una regla general, los entes pequeños no están obligados a aplicar el impuesto diferido, cosa que sí, obviamente, los medianos y los grandes, ¿sí? Y bueno, y el marco normativo internacional, les decía, es la NIC 12. Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que dice la normativa local respecto al impuesto diferido. Me voy a tomar 2 segundos para leer este párrafo que es interesante del impuesto diferido. La norma dice lo siguiente: la medición contable de los impuestos diferidos se hará de modo que los importes de los activos y pasivos contabilizados reflejen los efectos aumento o disminución, es decir, si es un activo diferido o un pasivo diferido, que sobre los importes futuros de los impuestos tendrán la reversión de las diferencias temporarias o el empleo de quebrantos impositivos y créditos fiscales no utilizados. A ver, el impuesto diferido, yo creo que ya todos ustedes lo saben, no es ni más ni menos que considerar hoy el mayor o el menor valor del impuesto a las ganancias que voy a pagar en el futuro. Yo ya hoy tengo que registrar eso, ¿sí? El impuesto diferido tiene 3 orígenes. Vamos a recordarlo. Un origen es las diferencias temporarias, que
las diferencias temporarias, como ustedes saben, son las diferencias entre impuestos y la contabilidad, pero que en el tiempo se van a compensar. Por ejemplo, se me ocurre previsión de deberes incobrables, por ejemplo. Que en este caso la previsión de deberes incobrables es media capciosa porque puede ser una partida permanente, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que es el supuesto de una empresa donde hace acciones judiciales hacia sus clientes morosos para lograr los índices que establece la ley de impuesto a la ganancia para deducir, ¿sí? Entonces, en ese caso sí sería una diferencia temporaria. En el caso de que la empresa no tenga la práctica habitual de iniciar gestiones judiciales hacia los clientes, esto se convierte en una diferencia permanente, ¿sí? Esto en el caso de previsión incobrable porque utilicé un ejemplo no tan feliz. Otro origen del impuesto diferido es el quebrante impositivo. ¿Qué es el quebrante impositivo? Cuando yo tengo un resultado impositivo, pérdida, y eso la ley me lo permite utilizar dentro de los 5 años, que es el plazo de prescripción. Y por último, un concepto que seguramente ustedes habrán escuchado, que es relativamente nuevo, que es el ajuste por inflación impositivo. Habrán escuchado 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, empezamos a ver las fracciones de nuevo, ¿no? Que hacía tiempo que las habíamos olvidado. Bueno, el 1/6 que me permite deducir y el 5/6 que me permite, ¿cómo se dice? Prorratear en el futuro, ¿sí? Diferir en el futuro, no me salía la palabra, diferir en el futuro. Dependiendo, obviamente, si el ajuste por inflación es positivo o negativo, va a ser que voy a deducir el 1/6 o que voy a gravar el 1/6, ¿sí? Entonces, ¿a qué alícuota tengo que aplicar el impuesto diferido según la normativa local? Yo la denominé TMR. ¿Qué quiere decir TMR? La tasa al momento de la reversión, ¿sí? Tasa al momento de la reversión. Pero tasa al momento de la reversión, de acuerdo, ahí abajo le puse la llamadita, de acuerdo a las normas legales sancionadas hasta la fecha de los estados contables. ¿Se acuerdan que al principio yo le dije, memoricen la fecha? Les preguntaría ahora a ver a todos, a ver si estuvieron atentos, pero bueno, acuérdense que la publicación en el boletín oficial fue el 16 de junio, ¿sí? Memoricemos esa fecha. Marco normativo internacional, no lo voy a leer, dice exactamente lo mismo que el marco normativo local, a diferencia que se agrega este párrafo que pinté en rojo, que es un párrafo que justamente aplica esta nueva ley. Fíjense, en los casos en que se apliquen diferentes tasas impositivas de acuerdo a la ganancia fiscal, se deberá utilizar la tasa promedio que se espera explicar al momento de la reversión. En este caso, la normativa internacional ya me habla de diferentes tasas impositivas, como es el tema de la alícuota progresiva de esta nueva ley, ¿sí? Siempre las normas internacionales están adelante de las normas locales, ¿no? Esto lo venimos diciendo a lo largo de todas las charlas en todos los años que damos. Y acá vamos al tema de la importancia que les decía de la fecha 16 de junio. ¿Qué efecto contable tiene esta ley hoy? Si yo tengo un estado contable que es fecha de cierre anterior a mayo de 2021 y que el estado contable se aprobó, ¿sí? Fecha anterior de cierre a mayo de 2021 y que el directorio aprobó el balance con una fecha anterior al 16 de junio, ¿qué tengo que hacer ahí? No tengo que hacer nada, nada de nada. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Yo firmé antes del 16 de junio, el balance se aprobó el 16 de junio, así que para mí la ley 27.630 no existía. Ahora, si es un balance que cierra en mayo de 2021, pero fue aprobado por el directorio y por ende el informe del auditor tiene fecha posterior al 16 de junio, todos bien saben que está dentro de el hecho posterior que tenemos que relevar, con lo cual hay que agregar en el estado contable una nota de hechos posteriores. ¿Qué va a decir la nota de hechos posteriores? Va a decir que surgió una nueva ley de impuesto a las ganancias y que el directorio se encuentra analizando cuál es el efecto de aplicación de la misma, ¿sí? Y acá viene lo particular de esta ley y sobre todo en el impacto contable que tiene. Para cierres de junio de 2021, que obviamente la fecha de aprobación del estado contable, obvio, va a ser posterior al 16 de junio. En ese caso yo lo llamé un mix.
¿Qué quiere decir un mix? El impuesto determinado, la provisión ganancias, va a tener que ser registrada con la ley anterior, a la alícuota anterior, a la que venimos usando. Pero el impuesto diferido ya va a tener que ser registrado utilizando las nuevas alícuotas progresivas, ¿sí? Tengan bien en cuenta esto, porque, como les decía, el efecto del impacto contable es ahora, ¿sí? Cualquiera que tenga un cierre de junio, de septiembre o lo que sea, ya tiene que aplicar esta nueva ley en el impuesto diferido. Y acá un poco lo que quise es resumir el procedimiento, ¿no? de cómo tienen que hacer. Van a ver que leyéndolo, yo leía un poco cuando preparaba la presentación, y digo, lo que están logrando un poco es que nos convirtamos de contadores a futurólogos, ¿no? Porque está bien que en Argentina sea un país muy previsible y que es fácil estimar, que me imagino que ustedes no tendrán problemas estimar de acá la ganancia a 5 años, pero la realidad es que fíjense una cosa. Primero, ¿qué tengo que hacer? Determinar las diferencias temporarias, ¿sí? Como primera medida. Después tengo que estimar de esas diferencias temporarias que determiné, ¿cuándo pienso que se van a revertir? ¿Sí? Después tengo que estimar la ganancia neta imponible en el momento de esa reversión para saber a qué alícuota aplicar. Después tengo que estimar la tasa media según la ganancia neta imponible estimada, ¿sí? Con lo cual vean que son 3, 4 estimaciones que tengo que hacer. O sea, ya los números prácticamente de la contabilidad pasan a ser, la verdad, futurología en algunos casos. Y digamos, era irónico el comentario mío, obviamente. Y en Argentina es prácticamente imposible poder saber lo que se va a hacer de acá a 1 o 2 años. Fíjense el tema de la pandemia. Nadie lo esperaba. Y dice, bueno, un tema sanitario y lo que afectó a la economía, la destruyó la economía. Entonces digo, son cosas impredecibles que no, digamos, nadie puede llegar a considerar ciertas variables en el cálculo. Está bien que uno hace la mejor estimación posible, ¿no? Como dicen las normas. Y como si esto fuese poco, acuérdense que tienen que considerar la actualización por el IPC de los topes por inflación, ¿sí? O sea que es un combo bastante complicado. A ver, ustedes estarán pensando acá, algunos estarán diciendo, ¿y qué hago con los quebrantos impositivos, no? Acá yo les respondería, porque si le dejo a la chica no sé si les va a saber responder, pero acá les respondería lo siguiente. Acá les diría que, como primera medida, yo lo que tengo que hacer es analizar si ese quebrante impositivo es recuperable. Para analizar si es recuperable o no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estimar la ganancia neta impositiva dentro de los plazos de prescripción del quebrante, que son 5 años, ¿sí? O sea que tengo que hacer una proyección de cuándo voy a utilizar ese quebrante impositivo. Si yo determino que ese quebrante impositivo es recuperable, después me tengo que preocupar por qué alícuota aplicar, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo que aplicar la alícuota, ¿cómo decirlo? La alícuota al momento que yo voy a utilizar ese quebranto, de acuerdo a la ganancia neta imponible que me dé en ese momento, pero sin netear el quebranto. O sea, tiene que ser la alícuota pura que salga de la ganancia neta imponible sin restar el quebranto en el año que yo pienso que lo voy a utilizar. Parece un trabalengua, pero es sencillo. Después por ahí, con el tema de los números, Germán lo va a explicar un poquito mejor. Y acá ustedes no me veían, pero estaba cruzando los dedos acá abajo. Esto es lo que tiene la virtualidad, que no se ve. Como toda ley complicada, siempre, por suerte viene gente que, digamos, de nuestro lado, que tiene la complejidad en la aplicación, y les quiero decir que hay una simplificación bajo análisis que consiste en que cuando no se puede establecer fielmente la ganancia neta imponible, es decir, cuando uno no esté seguro que la ganancia neta imponible más o menos va a ser esa,
la alícuota a aplicar en el impuesto diferido podría ser la alícuota actual directamente, ¿sí? Para no determinar cuál tendría que ser en el futuro, aplico la que yo conozco hoy. Esto no está aprobado todavía, esto fue elevado a la Federación y está bajo análisis. Yo particularmente creo que alguna simplificación van a tener que hacer, porque les vuelvo a decir, esto termina de ser una cosa muy estimada, nos convertimos en futurólogos y la contabilidad deja de ser muy, muy concreta, muy cierta, ¿sí? Entonces, acuérdense, fíjense que con el ajuste por inflación contable surgieron esas simplificaciones, que esa bolsa de gato donde se permitía poner el REI dentro de los resultados financieros y por tenencia. Bueno, yo creo que en este caso, tarde o temprano va a surgir esta simplificación, así que vamos a estar atentos, ¿sí? Así que bueno, de mi parte, muchas gracias, espero que se haya entendido, cualquier cosa después las preguntas, y como les dije, ahora Germán Amantea va a seguir el tema con ejemplos numéricos, ¿sí? Así que dejo de compartir y le doy la palabra a Germán. Gracias, Leandro. Ahí voy a compartir. ¿Se ve bien y se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, la idea básicamente es comentarles brevemente algunos ejemplos prácticos de cómo debemos calcular esta tasa a la cual debemos registrar de ahora en más el impuesto diferido. En primer lugar, lo que debemos tener bien en claro es cómo se calcula actualmente el impuesto a pagar, que es lo que estuvo comentándoles recién Leandro, que es a través de las alícuotas progresivas que ven en pantalla. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que la tasa a la cual vamos a registrar el impuesto diferido es una tasa promedio estimada, es decir, la tasa estimada a la cual nosotros esperamos revertir las diferencias temporarias que tenemos actualmente. Lo vamos a ver un poco mejor en los ejemplos numéricos. Cuando hablamos de tasa promedio, nos referimos a la tasa que se obtiene de dividir el impuesto determinado sobre la ganancia neta fiscal. En el cuadro que ven en pantalla tenemos 5 ejemplos de 5 diferentes ganancias fiscales y a su vez 5, que nos dan 5 tasas promedios diferentes. En el primer ejemplo tenemos una ganancia de 5 millones de pesos, a la cual le vamos a aplicar el primer segmento de la escala, que es la alícuota del 25%, eso nos da un impuesto determinado de 1.25 millones, y si lo dividimos sobre la ganancia que teníamos de 5 millones, nos da una tasa promedio del 25. En este caso es súper básica el cálculo porque solamente aplicamos el primer segmento de la escala. En el segundo ejemplo, tenemos una ganancia de 15 millones de pesos, con lo cual debemos aplicar los dos primeros segmentos, ya que a los primeros 5 millones le vamos a aplicar el 25%, a los 10 siguientes el 30%. Luego de estos cálculos nos da un impuesto determinado de 4.25 millones. Si lo dividimos sobre los 15 millones de ganancia que teníamos, obtenemos una tasa promedio de 28,3%. En el ejemplo 3, que es muy similar al ejemplo 2, obtenemos una tasa de promedio del 29,5%. En el ejemplo 4 tenemos una ganancia de 75 millones de pesos, con lo cual vamos a tener que aplicar 3 segmentos de la escala. A los primeros 5 millones le aplicamos el 25%, a los 45 millones siguientes el 30%, y a los restantes 25 millones el 35%. Todo esto nos da un impuesto determinado de 23.5 millones de pesos. Y la tasa promedio en este caso es 31,3%. En el último caso, tenemos una ganancia mucho mayor, que es de 500 millones de pesos, y como pueden ver, la mayor parte de esa ganancia va a estar afectada por la tasa del 35%. Esto nos va a dar una tasa promedio del 34,5%. Y si se fijan, a medida que va creciendo obviamente nuestra ganancia fiscal, va creciendo nuestra tasa promedio. Y se va a ir acercando al 35%. Nunca va a ser el 35%, porque obviamente estamos hablando de tasas promedios. Bueno, una vez que ya sabemos
cómo se calcula la tasa promedio, luego tenemos que hacer los pasos que mencionaba Leandro para llegar a la tasa promedio estimada a la cual vamos a registrar el impuesto diferido. Primero deberíamos obtener las diferencias temporarias a la fecha de análisis, que es lo que hacemos siempre cuando hacemos el análisis del impuesto diferido. Luego estimamos cuándo se van a revertir esas diferencias, es decir, en qué ejercicio y en qué proporción. Luego estimamos el resultado impositivo futuro, partiendo del resultado ante impuestos, y sumando y restando las diferencias temporarias y permanentes. En el cuarto lugar, obtenemos las tasas promedio, como vimos en el ejemplo anterior, para cada uno de los años que proyectamos. Y por último, hacemos un promedio de las tasas que obtuvimos en el punto 4. Lo vamos a ver un poco mejor en el cuadro a continuación. Bueno, acá tenemos el ejemplo de los pasos que mencionaba anteriormente. A la fecha de análisis, que sería 2021, tenemos diferencias temporarias por 20 millones de pesos, que se ven acá en rojo. Estas diferencias estimamos que se van a revertir en igual proporción en los 4 ejercicios siguientes, como ven en pantalla. Luego debemos calcular el resultado impositivo proyectado, que bueno, en el ejemplo vemos que en el 2022 partimos de una ganancia antes de impuestos de 50 millones, le sumamos las diferencias permanentes y temporarias, y obtenemos, como siempre, el resultado impositivo proyectado. Luego de esto tenemos que aplicarle la tabla de alícuotas de AFIP, obtenemos así el impuesto determinado, y la tasa promedio, como habíamos visto anteriormente. Lo mismo debemos proyectar para todos los ejercicios en que tengamos alguna reversión de diferencias temporarias. En este caso son 4 ejercicios, pero podrían ser más. Y el último paso, como habíamos visto, es calcular el promedio de las tasas promedio de cada ejercicio. Y esa tasa promedio, el 31,4% en el ejemplo, es la cual vamos a aplicar a la diferencia temporaria. En este caso 20 millones. Sería 20 millones por 31,4%, sería nuestro impuesto diferido. Bueno, una cosita, ven sí. que acá exige de que tengamos que tener un seguimiento bien detallado de las diferencias temporarias, ¿sí? Porque ahí, como Exacto. decía el ejemplo de Germán, supone, digamos, que se van a reversar proporcionalmente en los años, pero bueno, van a tener que llevar toda la cuenta de las diferencias temporarias y ver los momentos de reversiones, ¿sí? Exactamente. Bueno, por último me interesa comentarle algunas cuestiones que sería bueno tener en cuenta porque suelen generar dudas. Bueno, la primera es si debo utilizar valores ajustados por inflación en las proyecciones. Y bueno, debido a lo que mencionaba Leandro, que la norma considera o determina que los valores de la tabla se van a ajustar anualmente por IPC, las proyecciones que nosotros consideremos deberían estar ajustadas por inflación en el caso de que también ajustemos por inflación nosotros los topes de la tabla. En el caso de que, lo que recomendamos nosotros es que no se tomen valores ajustados por inflación y tampoco ajustemos los topes de la tabla. Pero si nosotros ya tenemos una proyección o un presupuesto que utilizamos para nuestra gestión y eso ya viene incorporado el ajuste por inflación, deberíamos usar la misma tasa que consideran esas proyecciones para reexpresar los topes de la tabla de AFIP. ¿Cuántos años debería proyectar? Bueno, como vimos en el ejemplo anterior, deberíamos proyectar todos los años en que nosotros estimemos que va a haber alguna reversión de las diferencias temporarias que tenemos actualmente. Y por último, ¿cuál es el impacto que tendría esta situación en la nota de la conciliación de la tasa? En este caso deberíamos incorporar, para que nos cierre la nota de la conciliación, una línea que refleje el impacto de haber registrado el impuesto diferido a una tasa promedio, y esto es ni más ni menos lo que veníamos haciendo cuando se había reducido la tasa del 35 al 30%, es el mismo procedimiento, acá no hay ninguna novedad, es incorporar esa línea para que pueda cerrar la nota de la conciliación de la tasa.
Una cosita, fíjense que esa conciliación ya deja de ser como era originalmente, donde uno chequeaba a ver si el procedimiento por el impuesto diferido, por el lado de la permanente, las temporeras le daba. Esta conciliación ya digamos, deja de tener prácticamente sentido, porque como dice Germán, uno tiene que ir agregando líneas debajo, que son las cosas estas que están por fuera de la contabilidad, que son alícuotas distintas, que termina siendo, la verdad, lo que menos termina siendo es una conciliación, ¿sí? Sí, y también cabe aclarar que existe actualmente una dispensa que nos da la posibilidad de no presentar esta nota, pero en el caso de que la decidamos presentar, tenemos que incorporar esa línea para que nos pueda conciliar finalmente. Bueno, de mi parte eso es todo, y los voy a dejar con Adrián Ramayoli, que les va a estar hablando sobre el tema de riesgo de empresa en marcha. Bien, perfecto, Germán. Ahora voy a compartir. Se ve full y se ve el marcador, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hacer algunos comentarios respecto de este tema que lamentablemente está muy, pero muy vigente, que es el riesgo de empresa en marcha. Vamos a hacer un repaso de cuáles son las novedades y al final les voy a dar un ejemplo de una de las empresas que presentó sus estados contables con este tema incluido. El primero es, cuando hablamos de los estados contables y empresa en marcha, cuando se emiten los estados contables, normalmente de lo que estamos hablando es de una empresa que está en funcionamiento y que va a seguir en funcionamiento por un determinado tiempo. Generalmente estamos hablando de 12 meses. Entonces, digamos, la idea que se tiene es que la gerencia no tiene la intención ni la necesidad de cesar las actividades ni de liquidar la empresa. Pero puede ser que por alguna razón, ya sea por necesidad o por una cuestión estratégica, se haya decidido terminar, digamos, con las operaciones, y en ese caso se tiene que aplicar un criterio alternativo, se tiene que explicar las razones y se tiene que explicar cuáles son los métodos que se utilizaron para evaluar y para reflejar esa situación. Entonces, ¿cuál es la información que se usa para analizar si una empresa está o no en una situación de empresa en marcha? ¿Sigue funcionando? Es, primero, la historia, ¿no? Si tiene pérdidas, cuáles son la rentabilidad, cuáles son los distintos ratios. Y después tenemos la información actual, ¿no? De cómo está la empresa, pero también tenemos que utilizar información del futuro, ¿no? O sea, cuáles son los baches, cuáles son digamos, los presupuestos y los forecasts que tenga la empresa para tener una idea de cuáles son los futuros flujos de fondos. Y hay básicamente dos momentos en que se hace este análisis. El primero es al cierre. Si la empresa cierra el 31 de diciembre, esa será la fecha del primer análisis, pero después se tiene que volver a hacer ese análisis al momento de la aprobación o emisión de los estados contables. Por supuesto que estamos hablando, desde la fecha del cierre hasta la fecha de la aprobación, estamos hablando de los hechos posteriores. Esos hechos posteriores pueden ser básicamente de dos tipos. Aquellos hechos que me dan información sobre temas que ya estaban presentes al momento del cierre. En este caso que decíamos era antes del 31 de diciembre. Si es así, se requiere que se ajusten los estados contables. En el caso del tipo 2, son aquellas cuestiones que me enteré después del cierre, pero que ocurrieron también después del cierre. Con lo cual ahí solamente no se requieren ajustes, y lo que se tiene que hacer es un detalle en las notas dando información sobre esta situación. Entonces, ¿cuáles son los indicios de que una empresa tiene problemas, ¿no? para seguir funcionando? Primero vamos a empezar con los indicios financieros. Por supuesto que uno de estos indicios aislados no quiere decir que la empresa tenga realmente problemas en su funcionamiento. Pero ya cuando estamos hablando de 2, 3, 4 temas, ahí sí puede ser que tenga un problema significativo. El primero es el clásico patrimonio negativo, o cuando tengo un activo corriente
menor al pasivo corriente. Esto quiere decir que ya voy a tener problemas de pago en el corto plazo. Después tenemos los préstamos. Si tengo vencimientos que se están llegando y no los voy a poder pagar, evidentemente eso me genera un conflicto. Después el retiro del apoyo financiero de las partes de los acreedores, cuando los acreedores dicen, mira, yo ya no te puedo seguir financiando. Los flujos de efectivo negativos, ya de las operaciones, cuando las operaciones que forman mi core business ya empiezan a generar flujos negativos, evidentemente esto ya, digamos, tiene un problema ya sea en forma histórica o cuando los budgets me están indicando esto. Los ratos financieros que son claves para la empresa, sobre todo en aquellos casos en que tienen préstamos que dependen de su performance, con lo cual ahí el banco le podría pedir que le pague dado que no cumplió determinados ratios, le puede decir que devuelva el préstamo con anticipación. También tenemos, por supuesto, pérdidas en la explotación principal de la empresa, o también cuando los activos que generan los flujos de fondos se están deteriorando. Atrasos en los pagos de dividendos o suspensión. En realidad, en general, las empresas no tienen obligación, pero cuando históricamente venían pagando dividendos y empiezan a suspenderlos o a atrasarlos, puede ser una alerta. Después cambian la forma de pago. Si los proveedores le dicen, bueno, mira, yo no te puedo dar crédito, me tenés que pagar al contado, evidentemente esto es un problema significativo. Y por último, la incapacidad, si la empresa tiene que desarrollar determinadas cuestiones, ya sean nuevos negocios, nuevos productos, si no obtiene la financiación, esto puede hacer que pare la actividad. Y después, respecto a los indicios operativos, bueno, el obvio es que la gerencia misma diga que la empresa se va a liquidar o que va a cesar sus actividades. Ha pasado en Argentina, empresas que no es que estaban mal, pero por una cuestión estratégica, sobre todo en grupos mundiales, es decir, que en Argentina no se quiere seguir invirtiendo y se termina la empresa. Salidas de miembros claves de la dirección, fundadores o gente que tiene el know-how y no lo pueden sustituir. La pérdida de un mercado importante de varios clientes, franquicias, etc. Cuando en el día a día ya la empresa no puede seguir haciendo sus operaciones, tiene complicaciones de esta índole, dificultades laborales, por ejemplo con los sindicatos. Puede haber una escasez mundial o en el país de los suministros importantes. Con el trama de las importaciones puede ser que la empresa necesite un determinado suministro y no lo pueda obtener. La aparición de un competidor exitoso, como ha pasado inclusive mundialmente, como BlackBerry, que no tenía un problema interno, pero evidentemente la competencia hizo que ya no pudiera seguir adelante, o por lo menos no podía seguir adelante como venía hasta ese momento. Incumplimientos de requerimiento de capital y otras cuestiones legales, sobre todo para empresas financieras, como por ejemplo los bancos, en donde el Banco Central les dice, vos tenés que cumplir determinados ratios, que si no los cumple no quiere decir que la empresa esté en problemas, pero como son estándares que son obligatorios, el banco no puede operar si no tiene ese tipo de ratios cumplidos. Después, procedimientos legales, contingencias, ya sean legales o administrativos, que de materializarse puedan ser muy significativo el impacto sobre el P&L de la empresa. Cambios en imposiciones legales o reglamentarias, digamos, hay determinados cambios políticos que hacen que la empresa ya no sea viable porque dependía de esa protección para seguir operando. Y por último, bueno, las catástrofes que están mal aseguradas o que directamente no estaban aseguradas y pueden eliminar las operaciones. Así que bueno, como para tener el esquema mental de cuál es el análisis que hace la empresa para ver si tiene que aplicar el criterio de empresa en marcha o no. Primero, tenemos el caso más fácil, donde no hay dudas significativas, la empresa está dando flujos positivos, ganancias, con lo cual no hay ningún inconveniente. Ahora pasemos a la situación del otro lado, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando la empresa tiene dudas significativas, como las que mencionamos antes, pero la gerencia ya tomó determinadas acciones, digamos, que deberían mitigar esa situación, pero la gerencia acepta que, evidentemente, las incertidumbres siguen adelante, con lo cual, en ese caso, se aplica
el criterio de empresa en marcha, pero ¿qué se tiene que poner en las notas? Primero, la base de la preparación, igual que cuando no hay inconvenientes, eso para todos los estados contables. Se tienen que mencionar cuáles son esas incertidumbres que, aún aplicando las acciones, siguen estando, y cuáles son los juicios significativos que se tomó la gerencia para arribar a la conclusión de que el criterio de empresa en marcha es aplicable. Y ahora vamos a ver el intermedio, ¿no? Tenemos dudas significativas, hay algunos indicios de los que mencionamos anteriormente, pero en este caso la gerencia empezó a aplicar determinadas acciones y está viendo que los resultados son exitosos, con lo cual, en su opinión, no quedan incertidumbres que tengan, digamos, con respecto a la operación en el periodo de acá a 12 meses. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica el criterio de empresa en marcha, y ¿qué se deberán las notas? Las bases de la preparación, pero sí se tienen que poner los juicios significativos que hizo la gerencia para arribar a esa conclusión. Y por último, en este caso ya es el caso en que no se aplica el criterio de empresa en marcha, donde hay intenciones de la gerencia en cerrar la empresa o liquidarla, o no hay alternativas realistas para evitar esa situación. En ese caso, las notas tienen que explicar cuál es la situación específica y cómo se evaluaron los activos y pasivos. Una vez que está terminado este análisis, viene el auditor y se encuentra, digamos, tiene que ver cuál es la información que tiene. La gerencia debería documentar cuál es esa situación, cómo arribó a su opinión, y el auditor tiene que ver si esa información es suficiente y es adecuada para tomar la decisión que hizo la gerencia. Luego tiene que concluir, sobre la base de esta evidencia, si no queda alguna incertidumbre que no esté mencionada por la empresa y requiera hacer ajustes, o que requiera hacer algún tipo de aclaración en las notas. Entonces el auditor tiene estos escenarios. El primero, en donde la gerencia dijo, ok, estoy de acuerdo con... o sea, el auditor está de acuerdo con la hipótesis de empresa en marcha, y lo único que tiene que evaluar es si los estados contables reflejan esa decisión. Si la refleja, no hay ningún problema, la opinión es sin salvedades, y hay un párrafo donde se aclara la incertidumbre. Si no lo refleja, dependiendo lo significativo que sea el tema, puede ser o una opinión con salvedades o directamente una opinión adversa. Después tenemos el escenario en donde la gerencia hizo un inadecuada con conclusión, o sea, la información que utilizó no coincide con su opinión, con lo cual ahí es la opinión adversa. Básicamente está diciendo, no, mirá, estos estados contables no reflejan la situación de la empresa. Y el tercero, que es el más raro, en donde la gerencia realmente es reticente a hacer la evaluación, a brindar información, y ahí, bueno, si el auditor puede puede obtener la información de otra manera, tendrá una opinión con salvedades. O, inclusive, puede denegar esa opinión. Y para finalizar, les quería dar un ejemplo de este año, justamente, en este caso de LATAM Airlines en Estados Unidos, en donde tiene un problema de empresa en marcha, como muchas de las aerolíneas y muchas empresas que tienen que ver con viajes y con turismo. Pero bueno, en este caso la empresa hizo las notas y, digamos, aclaró cuál era la situación, y, digamos, para el lector de los estados contables es claro cómo se llegó a esa opinión, el auditor está de acuerdo, con lo cual dicen que presentan razonablemente los estados contables la situación de la compañía. Pero le pone un párrafo de énfasis donde ya hace una llamada a la nota 2, donde hay toda una explicación de cuál es la situación, donde la pandemia, cómo afectó el COVID-19, etc. Y pone en conocimiento del lector que hay una incertidumbre con respecto a la empresa en marcha. Y después hay un segundo párrafo donde habla ya más específicamente, y hace una alerta específica, por supuesto, de que la empresa optó por el capítulo 11, el famoso Chapter 11 de Estados Unidos, donde, digamos, se protege de la bancarrota, y ahí se disparan un montón de procedimientos. Pero como les decía antes, como todo esto está en los estados contables y no hay ningún tipo de
de diferencia con respecto a la opinión del auditor, entonces la opinión del auditor es limpia con las aclaraciones pertinentes. Así que bueno, esto es un poco lo que hay hoy con respecto a la empresa en marcha y que se aplica lamentablemente a muchas empresas que están teniendo inconvenientes con respecto a la pandemia. Así que bueno, ahora los voy a dejar, voy a sacar la pantalla y los voy a dejar con Natalia, que les va a seguir comentando algunos temas vigentes. Muchas gracias, Adrián. Voy a compartir pantalla. Díganme si se ve bien. Por ahora no, ahora sí. Perfecto, entonces comenzamos. Bueno, yo les voy a hablar de la inscripción en el Registro Nacional de Base de Datos. Este es un tema que, si bien viene hace un tiempo, la realidad es que las empresas lo han tomado hace un año o dos. ¿Cuál es la ley que trata este tema? Es la ley 25.326 y sus modificatorias. Esa ley es la que trata la protección de los datos personales. Esa ley es del año 2000, por eso yo les digo que el tema viene de hace tiempo. Fue modificada hasta la actualidad por decretos, resoluciones, disposiciones, distintas normativas, hasta llegar al día de hoy. La ley madre es esta que les digo, y tiene distintos capítulos, que los pueden ver acá, que son disposiciones generales, los principios generales relativos a la protección de los datos, los derechos que tienen los titulares de datos, los usuarios, cuál es la responsabilidad que tienen sobre esos archivos, registros y bancos de datos, el control, las sanciones. Esa ley es la que tenemos que ir a leer y buscar sobre nuestra compañía, cómo tienen que ser nuestros datos, cómo tienen que ser resguardados, para después poder ir a hacer el trámite que yo les voy a explicar. Les hago unas menciones de algunas cosas importantes. Por ejemplo, en esta ley habla de los datos sensibles, que son todos aquellos datos que hacen al origen de la persona, a su raza, opinión política, sexualidad y demás. Esos son datos sensibles que tenemos que manejar con mucho cuidado en las compañías. También en esta ley nos habla, bueno, de las sanciones, que esto es algo que a todos nos interesa. El mal uso de los datos de las personas pueden traer sanciones penales o pueden traer sanciones administrativas. En el caso de las sanciones penales, pueden ser hasta 2 años de prisión, o si son más graves, hasta 3 años de prisión, o en el caso de un funcionario público, la inhabilitación de este funcionario. En el caso de administrativo, las sanciones van de 1.000 pesos a 100.000, y depende de cuál haya sido el error, cuál va a ser el grado de la sanción. Entonces, tenemos que ir a un término que es muy importante, que es el habeas data. El habeas data, en latín, significa tener datos presentes. Es una acción jurisdiccional y constitucional que confirma el derecho de tanto una persona física o jurídica de solicitar su información personal. No solo puede solicitarla, sino que también puede pedir su eliminación en el caso que haya algo fraudulento o falso, o puede pedir la actualización si estuviera desactualizado. ¿Quiénes son los responsables de las bases de datos personales? Y esto es lo que nos atañe a todos como personas físicas o jurídicas. Somos las personas humanas, jurídicas, públicas o privadas. Y ahí entran todas las compañías, que esta es la duda que varios clientes nos han transmitido. Tengan en cuenta que cualquier tipo societario va a tener la obligación de hacer esta inscripción. ¿Por qué? Porque cualquier tipo societario tiene archivos, registros, bases o bancos de datos. Entonces ahí entra cualquier tipo de sociedad, hablando de UTES, sociedad civil, asociaciones sin fin de lucro, fundaciones, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, todo tipo societario. De acuerdo a esa normativa, hay que inscribir las bases de datos en el registro, porque nosotros con esa información estamos dando informes. ¿Cuáles son las excepciones? Cualquier agenda, datos personales, todo lo que es privado, ahí sí, eso no, obviamente no se debe registrar. ¿Qué significa dar informe? Dar informe es todo registro, archivo, base o banco de datos que permita decir algo de esa persona. Puede transmitirse a terceros o no. O sea, brindar informe es que describa algo de esa persona física o jurídica. El uso
ya sea que sea interno o externo, ya hace que la base de datos tenga que inscribirse. O sea, por ejemplo, si yo tengo un dato que solo lo utiliza la persona que los procesa esos datos, ya hace que esos datos tengan que ser registrados en la base. Obviamente, si ese dato va a un externo, más aún debería ser registrada. Ejemplos de bases de datos. Todas las compañías tienen bases de datos de clientes, de proveedores, de personal. Por ejemplo, las bases de datos de clientes son las que utilizamos para emitir nuestra facturación, hacer las liquidaciones de AFIP, de rentas, de ingresos brutos, ver la morosidad de esos clientes, etc. Las bases de datos de proveedores, lo mismo. Las empresas emiten recibos, realizan las retenciones de tributos. Hay un montón de cuestiones que se realizan con estas bases. Y por último, las bases de datos de personal. Las bases de datos de personal son las que se liquidan las cargas sociales en el ANSES, el impuesto de las ganancias en AFIP. También yo envío al banco como compañía esa información para depositar los sueldos, el tema de las RT, del tema de los sindicatos, que son todos datos sensibles del empleado. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de los responsables de bases de datos personales? Su obligación básicamente es inscribir esta base en el registro que corresponde. Si yo no la inscribo como compañía, soy pasible de una sanción. Como vimos antes, puede ser administrativa, de 1.000 pesos a 100.000, en base a la gravedad del caso, o también puedo tener algún problema en el funcionamiento de mi sociedad. Con lo cual es muy importante que a la brevedad todas las sociedades pongan este tema en tiempo y forma. Como dijimos, las excepciones son los datos personales. Eso es lo único que no se debe inscribir en estas bases. O sea, antes de empezar a hablar del trámite en sí, yo voy a hablar del primer paso y el segundo paso. Como les comenté, la ley es del año 2000, con lo cual la realización de este trámite hace muchísimos años que se realiza y las compañías deberían haberlo hecho. La realidad es que muchos entes no cumplieron con esa primera presentación, que en su momento, les cuento a modo anecdótico, era a través de un formulario en internet que se bajaba, se imprimía y se llenaba de manera manual. Una vez que uno llenaba todos esos datos y hacía todas las presentaciones, las llevaba al organismo en cuestión. Hoy por hoy eso es todo digitalizado, vía internet, vía trámites a distancia, que es lo que vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas, con lo cual el registro tiene un control más ágil de lo que es este trámite. Por lo cual nuestra recomendación es que a la brevedad todas las compañías pongan esto en tiempo y forma para no tener problemas con el organismo. Entonces, ¿cuál es el primer paso para realizar este trámite? La inscripción del responsable en el registro de base de datos personales. O sea, cada compañía va a tener un responsable que luego va a registrar estas bases. Ese es el requisito previo para registrar cualquier base de la empresa. ¿Cuáles son los elementos necesarios? La clave fiscal número 2 o superior de AFIP. Y si no tenemos estas claves, también podemos tener un apoderamiento en trámites a distancia. Voy a necesitar después los datos del titular, apoderado o representante legal, y como documentación respaldatoria, la copia del estatuto o contrato social de la compañía, que lo voy a tener que subir a la página del trámite. Entonces, una vez que yo hago este registro, al responsable le van a dar mediante correo electrónico un número, que sería como un DNI de este trámite. Es un número único para el responsable. A través de ese número es que cualquier modificación que la compañía necesite hacer de esa persona, o supongamos que la persona no está más en el ente y necesitan poner a otra, la baja, la modificación, etcétera, se va a hacer con este número de registro. Por eso es muy importante que apenas nos lo otorguen, lo guardemos en un lugar seguro. Y por último, tener en cuenta que el mail que damos de este responsable es muy importante que sea un mail habitual, porque todas las observaciones o actualizaciones de este tema van a llegar vía esa vía de comunicación. El segundo paso. Una vez que tenemos el responsable del trámite, tenemos que entrar a trámites a distancia con la clave fiscal 2 nuevamente, o superior de AFIP, e inscribir las bases de datos
en este caso en la mayoría de las empresas privadas. En caso de que alguien tenga una base de datos pública, también hay que hacerlo. Se van a completar todos los campos del formulario y confirmar finalmente el trámite. Cuando hablamos de los campos del formulario, ¿qué es lo que, para que ustedes sepan, se les va a pedir? ¿Qué datos sensibles tiene la compañía? ¿Cómo los recolecta? Si son públicos o privados. ¿Cómo los resguarda? Esto es muy importante. ¿Qué seguridad informática hay sobre esos datos? ¿Cómo se manipulan los datos? ¿Cómo se obtienen los datos? Bueno, todas preguntas, son alrededor de más de 30 preguntas acerca de los datos de cada una de las bases que tiene el ente. Una vez que el trámite es aprobado, nos dan la constancia de inscripción, donde nos van a informar un número. Acá tenemos un ejemplo, que es con números, letras y el año en que se otorgó ese registro. Con ese número largo es que vamos a hacer cualquier también modificación, baja de las bases de datos registradas. Y con ese mismo número vamos a sacar el certificado de inscripción con código QR. ¿Para qué tener el código QR? Para cualquier presentación que haya que hacer ante este organismo o cualquier otro, tenemos eso para presentar. Si hay observaciones, nuevamente van a ir al correo electrónico informado del responsable. Bueno, un último tema para mencionar es el ajuste por inflación. Yo les voy a hablar en este caso de las distintas novedades. Bueno, con respecto a ese tema, nosotros hemos hablado en otros encuentros el tema del cálculo del ajuste por inflación cuando fue el primer ejercicio. Después en otro encuentro hablamos de las simplificaciones de este ajuste a partir del segundo año y sucesivos. Y ahora que ya estamos en el tercer año en adelante, vamos a hablar solamente de las novedades. Nos vamos a centrar en lo que a ustedes les interesa. Entonces, la novedad que hay este año es la aprobación de la resolución 584 del 2021. ¿Qué hace esta resolución? Modifica la 539 del 18. Esta resolución se celebró el 23 de marzo de 2021, o sea, durante este año calendario. Recuerden también que la 539 del 18 había sido modificada por la 553 del 19, o sea que modifica estas dos. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Federación? La Federación, después de 2 años que ya se aplica lo que es el ajuste contable por inflación, durante el 2020 hizo lo que es una consulta pública sobre cómo funcionaban las guías prácticas. No sé si ustedes se acuerdan, ya en otros encuentros hemos hablado, con el tema del ajuste por inflación hay 4 guías, donde a nosotros nos dan herramientas para entender algunos conceptos de forma conceptual de mejor manera, y también nos dan algunos detalles y ejemplos prácticos. Entonces, cuando uno tenía duda, iba a esas guías y consultaba el tema en particular. Entonces, una vez ya los distintos contadores hicieron uso de estas guías, la Federación quiso saber cuál era nuestro feedback y detectar una oportunidad para mejorar ese contenido. Bueno, de esta consulta pública surgió que en el tema de los terrenos había como un gris. Y ahí sí modificaron esta resolución. En aquellos casos que los terrenos estén valuados a valores corrientes, puedo no reconocer el impuesto diferido. Puedo optar, es una opción, o sea, la empresa puede optar por hacer esto. Y esto fue incorporado a esta resolución que les comento. Si la empresa opta por este tema, tiene que hacer una nota. Generalmente todo lo que es opción, después va en nota a los estados contables, explicando el por qué opté por esta posibilidad y dando las razones. Así que bueno, en el caso que elijan como compañía este punto, tienen que hacer la nota correspondiente. Y algo para mencionar es, esto es retroactivo, va a tener aplicación desde el 1 de enero de 2021, si bien su publicación fue el 23 de marzo. Por último, para finalizar, vamos a repasar el impacto del ajuste por inflación en notas, desde el segundo ejercicio de aplicación en adelante. Bueno, en notas van varios temas de ajuste por inflación, pero solo quiero recordar que me parece importante, y también hemos tenido muchas veces consultas de las distintas empresas, y esto sigue siendo igual, y la realidad es que sí. El RECPAM podemos incluirlo en los resultados financieros por tenencia en una sola línea, en el estado de resultados. Eso conlleva, como dijimos, toda opción que uno elige, hay que hacer una nota. Bueno, conlleva hacer la nota en los estados contables, diciendo que no están abiertos estos resultados financieros y por tenencias, y aclarando
que esto tiene una limitación. ¿Por qué? Porque impide la determinación de ciertos ratios financieros. Por ejemplo, los activos, el rendimiento de activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto palanca. Entonces, por eso que lo tenemos que aclarar en las distintas notas a los estados contables. Esto es lo más importante de este tema, que es lo que queríamos mencionar. Bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla y voy a cederle la palabra a mi compañera Andrea Rodríguez. Perfecto, Natalia. Voy a compartir el archivo. Por favor, confírmenme si lo ven bien. Sí, perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto, gracias. Bueno, en mi caso, yo voy a hablar de lo que son novedades de este último año en normas internacionales y comentarle también algunas nuevas normas locales. No vamos a hacer un repaso sobre cada una de las normas, sino solamente mencionar aquellas enmiendas o proyectos de modificación que se fueron publicando durante el año. Para empezar, vamos a hablar de la NIF 16 de arrendamientos, que ya el año pasado habíamos hablado un poco de ella y el anterior también, donde la normas, el IAC, perdón, había hecho un análisis sobre aquellas modificaciones que se hacían al contrato en cuanto a los pagos, ¿sí? Debido a la pandemia, muchos arrendamientos habían, ¿cómo decirlo? Se habían reducido, ¿sí? En valores, o habían espaciado el tiempo del pago, en vez de hacerlo mensual se había hecho bimestral y demás, y todo estaba relacionado directamente con la pandemia COVID-19. Eso, si nosotros analizamos la norma de arrendamiento, sería una modificación al contrato. ¿Pero qué dijo el IAS? Que, dadas las circunstancias, no se debía considerar como un ajuste, como una modificación, y se debía reconocer como si no lo fuera. Esta exención se aplicaba hasta el 30 de junio 2021. Durante este año, el Consejo vio que estas particularidades se seguían dando más allá del 30 de junio 2021, por lo cual lo que decidió fue extender esta exención por un año más, o sea, hasta junio 2022. Otra de las novedades, ¿sí?, de 2021 es una enmienda propuesta a la NIF 17, ¿sí?, que se da en el caso cuando hay una aplicación inicial, tanto de la NIF 17 como de la NIF 9, en cuanto a la información comparativa. Solo a modo de repaso les refresco un poco los conceptos, ¿sí? La NIF 17, contratos de seguros, era una norma que establece principios para reconocer también la medición, la presentación y la información a revelar de los contratos de seguros, y también para que haya mayor claridad y transparencia en cuanto a la información comparativa de las compañías aseguradoras. Por otro lado, tenemos la NIF 9, que era la que hablaba de instrumentos financieros, que también ya hemos mencionado en charlas anteriores, que el objetivo de esta norma era establecer principios en la información financiera sobre activos y pasivos financieros, de forma que la presentación de información sea útil para los usuarios de estos estados financieros. ¿Qué sucede? Si bien ambas normas se van a empezar a aplicar a partir del 1 de enero de 2023, muchas entidades ya empezaron a preparar, ¿sí?, todo lo que es la etapa de transición para aplicar los nuevos requisitos. Y ambas normas, por separado, tienen ciertas exenciones que pueden utilizar las entidades para realizar la transición a estos nuevos requisitos. Al Consejo se le informó que había ciertos desajustes contables temporales que eran significativos en la aplicación inicial y que podían llegar a generar una dificultad en la comunicación de estos cambios a los inversores, que son los usuarios finales de la información. ¿Qué sucedía? El desajuste que surge en circunstancias en que la NIF 9 no es reflejada en periodos anteriores a los de la aplicación inicial. Por lo cual el IAS decidió presentar un proyecto donde propone modificar, ¿sí?, de manera reducida los requisitos de la transición de la NIF 17, y solo modificar estos requisitos, no el resto. Si bien esta presentación se hizo el 28 de julio, se recibieron comentarios acerca de esta propuesta hasta fines de septiembre, específicamente el 27 de septiembre, y ahora esto está bajo análisis. ¿Qué es lo que proponen?
que esta modificación de alcance reducido de la NIF 17 permita que las aseguradoras puedan resolver este problema, dándole la opción de presentar información comparativa, ¿sí?, para determinados activos financieros de forma coherente a la NIF, o sea, como si estos requerimientos de clasificación y medición de la NIF 9 se hubieran aplicado a ese activo financiero en etapas anteriores. Bueno, el proyecto apunta más que nada al apéndice C de la NIF 17, pero no modifica ningún requerimiento de la NIF 9. Como ya les comenté, esto está bajo análisis. Ahora están viendo todo lo que fueron los comentarios sobre la propuesta. Todavía no hay novedades de cuándo se podría llegar a implementar. Otra de las novedades son las enmiendas a la NIC 1, que es de presentación de estados financieros, ¿sí? Dado que al Consejo le han llegado ciertos comentarios sobre que hay problemas en cuanto a interpretar cuál es la información que deben revelar en ciertas normas. En el caso de la NIC 1, la enmienda lo que hace es modificar y explicar que lo que requiere es que las entidades revelen su información sobre políticas contables, material o con importancia relativa, en lugar de solo ser políticas contables significativas. Y para esto hizo una explicación, en la cual dice que se va a considerar que la información es material o con importancia relativa, si puede que esta política influya en la toma de decisiones de los usuarios finales. También hizo otras aclaraciones, ¿sí? Vamos a mencionar solamente las más importantes. Dice, por ejemplo, que una entidad va a revelar junto con su información sobre políticas contables, materiales o de importancia relativa, o en otras notas, los juicios que la gerencia haya realizado en el proceso de aplicación de normas contables y que tengan efecto significativo sobre lo que se registró finalmente. También deberá revelar, ¿sí?, en información sobre los supuestos que realizó, o sea, acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en la estimación final que puedan llegar a ser un riesgo significativo y puedan llegar a ocasionar, ¿sí?, ajustes significativos en ejercicios posteriores. Estas enmiendas aún no están vigentes, se van a empezar a aplicar a partir del 1 de enero de 2023, se pueden llegar a aplicar de manera anticipada. De la mano de la enmienda de la NIC 1, también se realizaron enmiendas en la NIC 8, que habla de políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. En este caso, la enmienda apunta más a hacer una aclaración para diferenciar dos conceptos que generaban duda. Entonces, lo que hizo fue aclarar cómo las empresas deben distinguir qué es un cambio en política contable de lo que es un cambio en estimación contable. ¿Por qué? Porque los cambios en estimaciones contables se aplican prospectivamente a transacciones y otros eventos del futuro. Por el contrario, los cambios en políticas contables generalmente se aplican retrospectivamente a hechos y eventos pasados y a los del ejercicio actual. ¿Qué otras aclaraciones hizo en esta enmienda? Que aclaro que, para que quede claro, que una entidad desarrolla una estimación contable para lograr el objetivo establecido por la política contable, o sea que una es consecuencia de la otra. Que el desarrollo de estimaciones contables implica el uso de juicios o supuestos basados en la última información disponible que sea fiable, y que los efectos sobre una estimación contable de un cambio de un dato o en una técnica de medición son cambios en estimaciones contables, salvo que procedan de la corrección de errores de periodos anteriores. Esta modificación también se puede aplicar a partir del 1 de 2023 y se permite una aplicación anticipada. Otra de las enmiendas que se emitieron durante 2021 es relacionada con impuesto a las ganancias, dado que había ciertas dudas en cuanto a ciertas exenciones que se pueden aplicar cuando se registra por primera vez un activo y un pasivo. ¿Qué sucede? La enmienda que publicaron este año está relacionada con activos y pasivos que surgen en una transacción única y que dan como resultado reconocer un activo y un pasivo simultáneamente, como es en el caso de la aplicación de la NIF 16 de arrendamientos, donde nosotros tenemos por un lado un derecho de uso y por otro lado un pasivo por arrendamiento. ¿Cuál es el principal problema de esto? Es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras. ¿Por qué?
Cuando se hace el reconocimiento de cualquier activo pasivo, está inherente la expectativa de si va a recuperar el activo o liquidará ese pasivo al valor de libros. Y también, cuando sea probable que recupere ese activo o que liquide ese pasivo, hay que ver si va a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores o menores, de los que tendría si la recuperación o la liquidación no tuviera consecuencias fiscales. El objetivo de la enmienda en sí es reducir las dudas que surgieron acerca de si es factible aplicar las exenciones que mencionan en el párrafo 15, que habla de diferencias temporarias imponibles, y en el párrafo 24, que habla de diferencias temporarias deducibles, de la NIF 12, ya que se aplica a operaciones que al momento del reconocimiento inicial dan lugar a diferencias temporales imponibles y deducibles a la vez. En determinadas circunstancias la norma dice que hay entidades que están exentas de reconocer este impuesto diferido cuando reconocen activos o pasivos por primera vez, pero no aclaraba nada cuando se daba una situación especial como esta. Entonces existía cierta incertidumbre sobre si la exención se aplicaba a estas transacciones para las cuales se reconocía tanto activo como pasivo. La enmienda lo que hace es aclarar que esa exención no se aplica para estos casos y que las entidades están obligadas a reconocer impuestos diferidos sobre dichas transacciones. En este caso, al igual que en la NIC 1 y la NIC 8, estas enmiendas empiezan a entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2023. Se puede aplicar de manera anticipada, pero en este caso necesita que este hecho sea revelado en notas. Después, solo a título informativo, también durante el año, en marzo, ¿sí?, se presentó un proyecto que apunta más al requerimiento de información a revelar en normas NIF, y puntualmente propone hacer modificaciones a la NIF 19, que es la de beneficio de empleados, y a la NIF 13, que es la de medición de valor razonable. En este caso, cuando se querían aplicar ambas normas, existían ciertos problemas de qué información revelar, porque podía pasar que lo que se informaba no contenía suficiente información relevante, o por el contrario, informaban cosas que quizás no eran relevantes para lo que necesitaban analizar, o que lo comunicaban de una forma ineficaz. Por lo cual este proyecto, a grandes rasgos, lo que propone modificaciones que comprenden identificar bien un objetivo global de información a revelar, objetivos específicos de información a revelar para activos y pasivos medidos a valor razonable en el estado de situación financiera, pero también un objetivo específico de información a revelar para activos y pasivos no medidos a valor razonable, pero para los que se revela igualmente ese valor. Por otro lado, elementos de información para permitir que una entidad cumpla con estos objetivos específicos de información a revelar. Por el lado de la NIC 19, solamente comprenden objetivos globales de información a revelar para los beneficios a los empleados dentro del alcance de la norma. Como última novedad de normas internacionales, en julio de 2021 se publicó un proyecto para una nueva norma, ¿sí?, que está relacionada con subsidiarias sin obligación pública de rendir cuentas, apunta a la información a revelar de estas subsidiarias, y este proyecto es de aplicación reducida de normas. ¿Cuál es la idea? La norma en proyecto permitiría a una subsidiaria aplicar requerimientos reducidos de la información a revelar al utilizar las normas NIF en sus estados financieros. El Consejo concluyó que una norma NIF, ¿sí?, perdón, me volví para atrás. Quería marcar que las normas a revelar, o al utilizar las normas en su estado, a una subsidiaria aplicar requerimientos reducidos de información a revelar al utilizar las normas en sus estados financieros. ¿Cuál es la conclusión? Que una subsidiaria aplicando esta información reducida a revelar ahorraría costos en la preparación, pero igualmente a los usuarios se les brindaría la información necesaria. ¿A qué se debe esta nueva norma? A que al Consejo le llegaron comentarios sobre que era impráctico muchas veces aplicar un montón de normas que no hacían a la información, ¿sí?, que finalmente tenían que brindar a su casa matriz. Entonces la idea es facilitar la presentación de informes financieros para subsidiarias elegibles. ¿Quién podría aplicar esta norma reducida? Las subsidiarias, ¿sí?, sin responsabilidad pública,
compañías que no son instituciones financieras o que cotizan en bolsa, cuya casa matriz prepara estados financieros aplicando normas NIF en sus estados consolidados. Estas subsidiarias, ¿sí?, reportan a su casa matriz a efectos de solo a efectos de consolidación, por lo cual la elección de aplicar esta norma les permitiría utilizar las NIF, pero de una manera más reducida, solo revelando cierta información. El proyecto en sí lo que propone es que sea opcional para las subsidiarias, siempre que cumpla con las condiciones para aplicarla, establecería los requerimientos de información a revelar, y por otro lado especificaría cuáles son los requerimientos de información a relevar de otras normas que no se aplicarían cuando se opta por aplicar esta versión reducida, ¿sí? Todo esto aún está en etapa de análisis. De hecho los comentarios se esperan hasta el día de hoy, y luego, digamos, vendrá una etapa de verificación, de ver el feedback en cuanto a comentarios sobre la propuesta, y finalmente ahí se verá si la norma finalmente se va a emitir, y bueno, en qué plazo se aplicaría. Por último, ¿sí?, para no estirar mucho más esto, les voy a mencionar solo las novedades a nivel local. Por un lado tenemos la resolución 1019 de la FAPSE, que habla de contenido mínimo que comprende una información contable con fines especiales. Esta norma la aprobó el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y el objetivo puntual es: muchas veces las entidades reciben, ¿sí?, el pedido de presentar información contable con fines específicos, ya sea por su situación patrimonial, la evolución de su patrimonio o la evolución financiera, pero no les detallan cuál es el contenido mínimo de lo que deben presentar. Por lo cual, esta resolución ayuda brindando los pasos a seguir, si se quiere, ¿sí?, cuando una entidad no tiene de forma clara lo que debe completar, pero sí tiene idea de cuáles serían los requisitos mínimos que debería cumplir. Cuando una entidad determina cuál es el contenido mínimo y prepara su información contable, lo único que debe hacer para cumplir con esta resolución es adjuntar a esa información una nota donde va a incluir la identificación del usuario concreto que la solicita, la finalidad específica, cualquier fuente documental, los razonamientos seguidos y cualquier base, criterio o regla utilizada a efectos de reconocimiento, ¿sí? Como ya les comenté, esta norma fue aprobada por el Consejo el 19 de mayo de este año y fue declarada de aplicación obligatoria en la jurisdicción de Capital Federal. Por último, y solo a título informativo, se emitió también durante el año la Resolución Técnica 51. Esta apunta más que nada a entes cooperativos, por lo cual modifica y genera un nuevo texto para la Resolución Técnica 24, que habla de las normas profesionales, aspectos particulares y exposición contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos. También brinda una guía de aplicación de las normas, ¿sí?, generales y para entes cooperativos, y por otro lado también dispensas para entes cooperativos que sean entes pequeños. En general, esta resolución tiene como objetivo establecer normas particulares de presentación para el uso de terceros y aspectos especiales de auditoría solamente para entes cooperativos, excepto entes financieros y de seguros. Bueno, y con esto damos por terminada la parte de novedades. De mi parte ya estaríamos, les agradecemos a todos, y no sé si hay alguna pregunta relacionada con estos temas. Bueno, Muchísimas gracias Andrea, gracias a todos, la verdad que súper interesante, muy completo, abarcando todos. Tengo comentarios de parte de Enrique Prini que nos decía que fue un muy buen conjunto de temas que presentamos. Tengo una pregunta en el chat, estoy tratando de, déjenme buscarlo porque lo tenía abierto y se me cerró, no sé qué pasó. Ya les Yo la leo. tengo acá, ¿eh? Listo, ya la encontré, gracias, Ah, perdón. perfecto. Rosana Gómez pregunta, para Adrián justamente, casi de una sociedad prepandemia, justo antes, con especial efecto negativo
por la naturaleza en su rubro sumado al contexto citado. Caso, me imagino, que quiso poner. Caso de una sociedad prepandemia justo antes, con especial efecto negativo por la naturaleza en su rubro sumado al contexto citado. ¿Qué visión tenés de considerar el tratamiento de empresa en marcha si la sociedad no tiene intenciones de liquidar, pero tampoco hay visible reactivación? Muchas gracias. Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta es, a ver, si dada la situación de la compañía y la intención de la gerencia y de sus accionistas, si, digamos, puede esperar la reactivación, ¿no? Que puede ser entre 6 meses, 12 meses o lo que sea. Ahora, digamos, si claramente la situación es, y debería estar explicado en los estados contables, que por la espalda financiera que tenga o por la estrategia de la compañía puede seguir adelante, aunque en realidad no, digamos, no tiene claro cuándo se va a reactivar su mercado, en realidad en ese sentido no podría aplicar el criterio de empresa en marcha. Ahora, si realmente hay una incertidumbre muy grande y dice, bueno, mira, yo la verdad que yo no puedo esperar 6 meses, 12 meses, y dentro de ese lapso una compañía se ve obligada o entiende que se va a ver obligada a liquidar sus activos, que no es este caso, pero digo como en contraposición, ¿no? Si no lo pudiera esperar, obviamente esos activos, los bienes de uso, créditos fiscales, etcétera, que tienen que ser liquidados, no podrían ser evaluados de esta manera. Entonces, si la compañía realmente fue muy afectada, lo más importante de todo, si se entiende que van a seguir operando en el momento que se reactive, aunque no se sepa cuándo, pero si esa es la intención, tiene que quedar claro en las notas de los estados contables, porque también, más allá de la empresa en marcha, hay determinados activos que tienen que ser evaluados respecto de la operación. O sea, si la compañía tiene quebrantos y realmente no tiene o sea, va a tardar mucho en generar los flujos de fondos o las ganancias impositivas, evidentemente eso tiene que estar plasmado en la evaluación de esos activos u otros créditos fiscales, o si hay alguna otra parte de la operación en donde, si bien van a seguir adelante, quizás esos activos se van a deteriorar y van a tener que ser reemplazados, con lo cual, más allá de que se elija el criterio de empresa en marcha, los impactos que tienen en la evaluación en esos activos tienen que estar plasmados, ¿no? Pero básicamente la decisión de empresa en marcha o no depende de la intención y de las posibilidades que tenga. Si van a poder seguir esperando la reactivación, está correcto aplicar el criterio de empresa en marcha. Muchas gracias, Adrián. En el chat no tengo más preguntas escritas. No sé si alguien más, sí tengo comentarios y agradecimientos. Dice muy buena presentación. Muchas gracias. Como les decía, Enrique dijo que había sido una muy buena selección de temas y del día a día, pero preguntas por escrito al menos no tengo más. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta abriendo el micrófono. Se entendió todo por lo visto. Parece Fueron demasiado claros. Bueno, muchísimas gracias realmente, Andrea, Leandro, Adrián, Germán, Natalia, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante realmente, muy claro, todo muy bien explicado y detallado toda la presentación, así que para nosotros, como les dije al principio, un gusto poder recibir a Mazars con un importante tema como el que presentaron ustedes. Los temas son súper actuales y bueno, no sé, les dejo la palabra un momentito por si quieren saludar al auditorio antes del saludo final. Sí, a ver, agradecerles a todos por el tiempo, porque sabemos que hay cierto cansancio respecto a plataformas virtuales, así que la verdad lo valoramos mucho. Saber que estamos acá como firma para ayudarlos en lo que necesiten. Y bueno, la cámara tiene todos nuestros datos, así que cualquier cosa se lo piden a Liliana o a la gente de la cámara, y nos escriben y muy gustosos de poder ayudarlos, ¿sí? Así que la verdad que valoramos muchísimo estos espacios, así que muchas gracias. Genial, muchísimas gracias. Les paso la palabra a Adrián, que me parece que quiere decirnos algo. No, simplemente ampliarle el agradecimiento. Y sí, la verdad es que lo que vemos que ya de por sí todos tenemos reuniones virtuales y
y sumar, digamos, esta virtualidad a algunos cursos se hace pesado, por eso un especial agradecimiento, pero bueno, la verdad es que ya esto esperemos esté pasando y que falte muy poquito ya para vernos las caras y ahí sí tomar ese rico café y esas Las masitas. masitas, Fundamentales. medialunas, Fundamentales, eso las masitas. realmente suma muchísimo. Así que bueno, muchas gracias a la Cámara y muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Adrián. Natalia, ¿vos querías decir algo? Sí, muchas gracias a todos, gracias por el espacio, la verdad que me parece muy enriquecedor tener esta oportunidad de dar estos temas, y justo estoy viendo un mensaje en directo de una duda que hay de Clara Gramajo, y voy a leer la pregunta porque para ahí le puede servir a todos y voy a dar la respuesta. Ella consulta: tengo una duda en cuanto a la inscripción en el Registro Nacional de Base de Datos, ya que según varios deberían inscribirse todos los empleadores que tienen, por ejemplo, cámaras de filmación, por más que sea para fines de seguridad y no para fines disciplinarios. ¿Es así? ¿Qué piensan al respecto? Con respecto a todo lo que es videovigilancia, hay que declararlo, es una base más en esto del registro de base de datos, así como es la de clientes, proveedores. O sea, uno tiene que declarar todas las videocámaras que tiene y para qué fin son, y todas las preguntas que nos hacen respecto a eso, poder contestarlas. Así que mi respuesta es que sí, la tiene que registrar y contestar todo lo que el registro le solicite en base al tipo de video que tenga. Buenísimo, Natalia. Gracias. Gracias Germán, por la oportunidad. Gracias, gracias. Germán, ¿vos querés saludar? Sí, bueno, agradecerles a ustedes por darnos el espacio y a todos los participantes que estuvieron presentes y que, bueno, que nos vemos el año que viene en este espacio seguramente. Ojalá que sí, ojalá que con presencialidad. Vos, Sí, Andrea, no sé si personalmente. querés dar una palabra de saludo Sí. final. Bueno, yo les quería agradecer a todos, bueno, especialmente a ustedes por darnos el espacio, a la gente por estar, por escucharnos. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, como dijo Germán, esperamos verlos también el próximo año. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, un placer realmente, chicos. Muchísimas gracias. Saludos por allá en el estudio a sus colegas, que los queremos mucho. Les mandamos un beso grande y hasta la próxima. Y gracias a todos los participantes y gracias a Clary que organizó la charla. Muchas gracias, Gracias a a todos. todos. Chao, Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.